Geo Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Saludos, compañeros todos. Miren, quedamos en hacer hoy un pequeño intercambio en torno a la actualidad sociopolítica de los países presentes, de los que pudieron llegar, que nos acompañan en el 33 Encuentro Anual Nacional de la Solidaridad con Cuba en la República Dominicana. Este año, in memoriam, al Bacho, a don Iván y al secretario de la Coordinación Nacional de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, un joven, Juan Carlos Berigüete, que fatalmente también se nos fue este año. Y al tiempo de rendir homenaje a esos luchadores, continuar dedicando las actividades de la solidaridad con Cuba a la lucha contra el bloqueo criminal, económico, financiero y comercial que Estados Unidos mantiene en contra de Cuba, que tal vez los muchachos más jóvenes no han dado la suficiente preocupación con eso, pero que en tiempos de libre comercio y de democracia, y quienes nos han dicho que los demócratas son ellos y los otros son malos, ese bloqueo le prohíbe a Cuba comprarle no solo a Estados Unidos, sino a terceros países, que Estados Unidos va y le dice, si le vende a Cuba, te creo problemas, no me puede vender a empresas norteamericanas. Y eso tiene a Cuba, que ha sobrevivido porque son cubanos, ¿verdad? Contra el bloqueo, en recordación también al comandante Fidel Castro, que el pasado día 25 de noviembre se cumplió el 7º aniversario de su partida física, pero que al igual que el Bacho, que don Iván, Berigüete, aunque otra generación, siguen orientando a todos los que lo conocieron. Son gente que no mueren, se siembran, empiezan a reinar, ¿verdad? Y la familia del Bacho sabe que, al igual que todos sus estudiantes, sus compañeros, la familia de Iván sabe que todo el que trató a Iván son gente que no se va. La vida es así, todo tiene un tiempo, pero son gente que se quedan con nosotros. Porque el que se muere es el que se olvida. Con el perdón del poeta Román, que está aquí. Y esa gente no se va a olvidar. Bueno, entonces, como debo entregarle pronto la conducción, la formalidad del protocolo de esta parte al profesor Manuel Colón, solo comentarles que esta es una primera etapa hoy, un pequeño intercambio con los países que nos visitan. Para mañana, en la plenaria, con los comités del interior de la solidaridad con Cuba,
dar un informe de lo que se habló hoy y que no se nos vaya, es muy largo el día, ¿verdad? Mañana nos veremos aquí a las 9 de la mañana. Los esperamos a todos, pero a todo el que puedan traer también. Porque mañana es que vamos a conocer una pequeña evaluación de qué ha hecho la solidaridad en el año que termina, qué piensa hacer el próximo año y aprovechar para emitir algunas resoluciones de solidaridad por los otros pueblos, además de Cuba, que también luchan por su independencia definitiva. Usted llama, profesor, a la mesa, porque aquí está el jefe y el asistente. Así que mañana es la plenaria. Gracias por venir hoy a acompañar a los amigos internacionalistas que el profesor les recordará. Muy buenas tardes, solidarios con Cuba, amigos de Cuba, compañeros y compañeras todos y todas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este 33 encuentro de solidaridad con Cuba que cada año realiza la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. En esta ocasión nos visitan como delegados internacionales Fernando González George, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y héroe nacional de Cuba, para el cual pedimos un fuerte aplauso. La compañera Julia Cabrera, responsable del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos para el Caribe. La compañera Milagros Rivera, presidente del Comité de Solidaridad de Puerto Rico con Cuba. El compañero David Dennis, de la Red Caribeña de Solidaridad con Cuba de Curazao. De Barbados. Y que se me mezcla con la APC y tenemos con la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Y de Venezuela, el compañero Johnny García. Asimismo, como delegados internacionales, tenemos la presencia de Luis Fidel Escalante de Puerto Rico y de Solimán Ortiz Facino, lo dije bien, Fusino, de Puerto Rico. Invitamos a que pasen a la mesa en representación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos al compañero Fernández González George. En el centro, que pueda dirigir a ambos lados a las masas. La compañera Julia Cabrera por el ICAP. Gracias. El compañero Roberto Payano, presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. La compañera Isabel Tejada, responsable de organización de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Como hicimos en la campaña pasada, en el último encuentro que tuvimos anual, hicimos este intercambio de impresiones con los delegados internacionales y los compañeros y compañeras de la solidaridad dominicana con Cuba en nuestro país. Una metodología sencilla de este evento consiste en que hagamos un intercambio en el cual los delegados y las delegadas internacionales nos hablen un poco acerca
de los trabajos, de cómo se realizan los trabajos de la solidaridad con Cuba en cada uno de los países, qué cosas hay en proyecto por hacer y cuáles han sido los principales logros en este último año, en este año del 2023. Y si así lo desean, pueden darle una pequeña pincelada a la situación política de cada uno de los países. Al final, los participantes, las participantes tendrán la oportunidad de hacer algunos comentarios o hacer algunas preguntas al respecto sobre lo que puedan decir o lo que puedan comunicarnos los compañeros y las compañeras delegados y delegadas internacionales. Estaríamos trabajando hasta aproximadamente las 6 de la tarde, así que en ese sentido esperamos que este intercambio sea provechoso y de orientación y de conocimiento general de todos y cada uno de nosotros. En principio, vamos a llamar al compañero Fernández González Llor para que nos dé algunas orientaciones generales acerca de lo que está haciendo el ICAP en términos de la solidaridad mundial con Cuba. A partir de la intervención del compañero Fernando González Llor, estaríamos llamando a la compañera Milagro Rivera para que nos diga algo acerca de la solidaridad puertorriqueña con la hermana República de Cuba. Junto con la intervención del compañero Fernández González Llor, la compañera Julita Cabrera puede agregar lo que considere pertinente. Así que, adelante. Hacer un resumen de lo que el ICAP viene haciendo. Bueno, un saludo a todos los presentes y el agradecimiento por estar aquí participando de este 33 encuentro en el día de mañana y el intercambio del día de hoy. Realmente no tengo una intervención preparada. Mañana sí tengo una intervención que está organizada y no quisiera repetirme, o sea, reiterar algo que ustedes ya van a escuchar mañana, ¿no? Pero sí pudiera decirles que en Cuba existe una situación compleja desde el punto de vista económico, resultado principalmente de un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo que ha llegado a límites nunca antes vistos por parte del gobierno de los Estados Unidos, primero durante la administración de Donald Trump y después continuado por el presidente demócrata Joe Biden, un esfuerzo extraordinario, les decía, como nunca antes visto, por estrangular realmente la economía del país. El bloqueo económico, comercial y financiero que ha sido para el movimiento de solidaridad con Cuba durante décadas una prioridad de su trabajo, la denuncia de este bloqueo, es un entramado de leyes y normas que se han ido aprobando durante el transcurso de los años y son tantas que quizás ni siquiera el mismo gobierno de los Estados Unidos las conozca todas en detalle. Pero ciertamente tiene, en la ley Helms-Burton del año 1996 y en la ley Torricelli antes de esa, en el año 1992, digamos como la columna vertebral de ese bloqueo. Pero tengamos en cuenta que el origen y el propósito de ese bloqueo está diseñado
y está escrito en blanco y negro en documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y recordemos, yo creo que posiblemente todos los que están aquí, o casi todos, conocen de la existencia de un memorándum del año 1960, abril de 1960, y tengamos esto en cuenta, porque en abril del año 1960 la Revolución Cubana ni siquiera todavía había declarado su carácter socialista y apenas tenía un año de triunfar. O sea, a un año del triunfo revolucionario, a un año exacto antes de que declarara el carácter socialista, ya en un documento del Departamento de Estado, un subsecretario de Estado de los Estados Unidos le está enviando un memorándum a la presidencia del país recomendando cuál debería ser la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Su punto de partida en ese documento, el famoso memorándum Mallory. Mallory era el apellido de este individuo. El primer punto de ese memorándum, el punto de partida, es reconocer que el gobierno revolucionario cubano cuenta con el apoyo de la mayoría de los cubanos. Entonces, este país, Estados Unidos, que supuestamente es el paladín de la democracia y el paladín del respeto a los derechos humanos, supuestamente muy tolerante y muy democrático, admite que en Cuba el pueblo mayoritariamente apoya a su revolución. ¿Y qué propone este individuo? Este individuo propone que para restarle ese apoyo al gobierno revolucionario de Cuba, una serie de medidas por parte del gobierno de Estados Unidos que deteriorara la economía de Cuba, que redujera los ingresos reales de los cubanos, que redujera la capacidad adquisitiva de su salario, que creara una situación insostenible en la economía, que generara hambre. Lo dice el documento en blanco y negro, no es el resultado de un análisis de la práctica de más de 60 años. Lo dice el documento, que generara hambre entre los cubanos, con el sueño de que de esa manera las dificultades creadas iban a llevar al pueblo de Cuba a restarle el apoyo al gobierno revolucionario. Ese diseño es el diseño implementado contra Cuba desde entonces hasta hoy. Nunca ha dejado de ser el arma principal del gobierno de los Estados Unidos en su esfuerzo por derrotar a la revolución cubana. No ha sido la única. Y contra Cuba ha existido el terrorismo, ha existido la guerra biológica, ha existido la propaganda, la guerra comunicacional, ha existido todo tipo de instrumentos para tratar de derrocar al gobierno de Cuba. Pero ese ha sido el que se ha mantenido en la historia por más de 60 años como instrumento fundamental, tratando de restarle apoyo al gobierno de Cuba. A pesar de que esa ha sido la política del gobierno de Estados Unidos y el principal instrumento del gobierno de los Estados Unidos en su guerra contra Cuba y en su intento por derrotar a la revolución cubana, Cuba mantuvo, incluso después de la caída del campo socialista, con el que teníamos el 85% de nuestro comercio y las relaciones fundamentales económicas que nos permitían mantener nuestra economía y desarrollarnos,
Incluso con la caída del campo socialista, Cuba implementa medidas y busca maneras de mantener cierto nivel de comercio internacional, acceso a ciertos mecanismos financieros, acceso a créditos, acceso a recursos que le permitían mantener el nivel económico, no el óptimo ni el deseado, pero al menos un nivel de crecimiento económico. Llegada la administración de Donald Trump, esta administración se propone buscar, identificar cada una de las vías por las cuales Cuba accedía a recursos financieros, a recursos energéticos, a los recursos de comercio para mantener la vida económica del país, y se dedica a identificarlos y tomar medidas para quirúrgicamente irlos cortando. En el esfuerzo más despiadado que ha existido por realmente llevar a la economía cubana a un estado de asfixia. En medio de esta situación, en medio de este esfuerzo por parte del gobierno de los Estados Unidos, se produce la crisis de la COVID. Y nuestro país se queda sin su principal fuente de ingreso, que es el turismo, como también es una fuente considerable de ingresos para República Dominicana. Entonces, imaginen esta pequeña isla, 11 millones de habitantes, sometidos a esta política que eufemísticamente el gobierno norteamericano denomina de máxima presión, pero que es una política que realmente es criminal. Y en medio de eso se produce la crisis de la COVID. El país se queda prácticamente sin ingresos, la economía del país prácticamente paralizada, como sucedió en la mayor parte de los países del mundo. Y en esas circunstancias Cuba, a partir de sus reservas, enfrenta la situación de la COVID de una manera exitosa, como ustedes conocen, desarrolla sus 5 candidatos vacunales, 3 de ellos se convierten en vacunas. Eso permitió inmunizar a todos los cubanos, permitió también inmunizar a nuestra población de niños de 2 años en adelante, y permitió que nuestro país quedara libre de COVID relativamente pronto, y que los números de infectados por la COVID y que los números de fallecidos por la COVID, a pesar de esa circunstancia económica de Cuba y a pesar de enfrentar la guerra económica de los Estados Unidos, los números de infectados sean inferiores a la media, no solo en América Latina, sino en el mundo, y los números de fallecidos sean muy inferiores o hayan sido muy inferiores a la media latinoamericana y del mundo, incluyendo los números de Estados Unidos. Yo los invito a que buscando un paralelo, ¿no?, algún país que tenga una población similar a la de Cuba. Y yo pongo, por ejemplo, Bélgica. Bélgica, un país desarrollado de Europa, tiene alrededor de 12 millones de habitantes, más o menos, la misma población de Cuba, y probablemente tiene 30 o 40 veces más recursos que Cuba. Y yo los invito a que busquen los números de infectados por la COVID en Bélgica, de fallecidos por la COVID en Bélgica, y los comparen con los índices cubanos. Les hablaba de las vacunas, que todos conocen, ha sido noticia y es de conocimiento. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestros científicos que generaron la vacuna, pero también hay que decir que no solo fueron las vacunas, hay otros productos de nuestro resultado de los centros de investigaciones
que fueron aplicados en las salas de terapia intensiva y que permitieron reducir considerablemente el número de fallecidos por la incidencia de la COVID. Este pequeño país, enfrentado a una guerra económica por más de 60 años por el imperio más poderoso de la Tierra, una guerra económica que se había hecho cada vez más cruel durante la administración del presidente Trump, y en esas circunstancias nos enfrentamos de esa manera, en base a la organización de todo nuestro pueblo y el esfuerzo de toda nuestra sociedad conducida por el gobierno y por el partido. Pero en medio de esa guerra y en medio de esa circunstancia en la que seres humanos estaban entre la vida y la muerte en una sala de terapia intensiva, nuestro país necesitaba adquirir ventiladores pulmonares. No estoy hablando del ventilador que podemos usar, no sé si aquí le dicen abanico. No me estoy refiriendo al abanico que nosotros utilizamos en una habitación para dormir o para refrescarnos. Estoy hablando de ventiladores pulmonares que pueden resultar la diferencia entre la vida de un individuo en una sala de terapia intensiva y la muerte. Y en esas circunstancias, el gobierno de los Estados Unidos se negó a que Cuba adquiriera los ventiladores pulmonares. Y más adelante, en medio de esa batalla contra la COVID, en Cuba se rompe la única fábrica de oxígeno medicinal que existe en el país. Y nuevamente, el oxígeno que pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte de un individuo que está luchando por su vida en una sala de terapia intensiva infectado con la COVID. Y en esas circunstancias, el gobierno de los Estados Unidos se niega a que Cuba compre oxígeno medicinal. Y no solo se niega a que le compre a una compañía norteamericana oxígeno medicinal, sino que hizo esfuerzos para que otros países tampoco le vendieran el oxígeno medicinal a Cuba. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión de los gobiernos de Estados Unidos? Uno puede tener una diferencia política, uno puede tener una diferencia ideológica con otra persona o con otro país, pero ¿hasta dónde llega la obsesión con Cuba? Que no les importa. Prefieren que se mueran personas, seres humanos, en un hospital en Cuba por una guerra económica para tratar de debilitar y de derrotar a la revolución cubana. Les puedo decir que ya esta parte de el recuento que le hago sucede durante la presidencia del demócrata Joe Biden, que a pesar de haber hecho una campaña electoral en la que incluía como campaña electoral la visión de lidiar con Cuba de una manera diferente a la que lo había hecho Donald Trump una vez en la Casa Blanca, lejos de cambiar algo, ha mantenido todas esas medidas y algunas las ha recrudecido. Recordemos también que 9 días antes de salir de la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump volvió a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, sin evidencia alguna, utilizando pretextos falsos, pone a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Qué dijeron entonces? Que en Cuba existía un grupo de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y que Cuba cobijaba a esos guerrilleros. Y esos guerrilleros estaban en La Habana, ciertamente estaban en La Habana,
pero estaban en La Habana en un acuerdo con el gobierno de Colombia para negociar la paz con el gobierno de Colombia. Entonces, ¿hasta dónde llega el deseo de hacer daño, el recurrir a la mentira para tratar de justificar una política criminal contra nuestro país? Porque lo que busca poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo es que inmediatamente todo acceso al sistema financiero internacional está bloqueado. Usted va a hacer una transacción financiera de Japón a Cuba bloqueada. Pero no solo eso. Usted va a hacer una transacción financiera entre dos países europeos. Vamos a suponer que usted va a hacer una transacción financiera de Francia a Suiza. Lo único que tiene que hacer es cruzar las montañas. Y esa transacción financiera, si lleva el nombre de Cuba por alguna parte, está bloqueada. No es una transacción que viene a Cuba, es una transacción que va a otro país europeo, pero lleva el nombre de Cuba. Nosotros recientemente participamos en un tribunal internacional contra el bloqueo que sesionó en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, y ahí escuchamos testimonios de personas en Europa que han pasado por estas experiencias. ¿Cómo un país puede conducir sus asuntos económicos? ¿Cómo un país puede implementar una política económica que permita niveles de crecimiento y satisfacción de las necesidades de su población cuando no tiene acceso al crédito internacional? Ninguna economía funciona si no es a través de líneas de crédito que le permita financiar inversiones o consumo que paga a plazo más adelante. Nadie puede funcionar con efectivo. No es la manera que funciona la economía mundial. No ahora, hace mucho tiempo. Entonces, es realmente un esfuerzo extraordinario. Ahora, nosotros creemos, estoy tratando de describir la situación porque muchos de ustedes van a Cuba, ustedes pueden ver una situación en Cuba en que hay niveles de desabastecimiento. Van a las tiendas no están abastecidas de la misma manera que podrían haber estado abastecidas en tiempos atrás, años atrás. Van a Cuba y ven las colas de los autos en las gasolineras para cargar combustible. Pueden estar en Cuba y encontrarse un horario en que se ha tenido que producir un corte de la electricidad porque la generación de la electricidad no era la suficiente para cubrir la demanda. Todas esas cosas están pasando. Se van a encontrar en Cuba precios elevados, niveles de inflación elevadas. Recordemos que al salir de la COVID también se produce un conflicto en Europa que a la disrupción de las líneas comerciales que provocó la COVID y que generaron incrementos de precios, se une el conflicto europeo que entonces implica incrementos de precios en los productos alimenticios, incrementos de precios para la energía, y todo eso genera una inflación que no es única de Cuba, existe en prácticamente todas las partes del mundo y que a Cuba también le llega. Entonces, hay un porciento nada despreciable de la inflación que sufrimos nosotros los cubanos, que es una inflación importada, porque todo lo que importamos nos está costando más. Y hay que ver las series históricas de precios, digamos, del arroz, de los frijoles en el mercado mundial y de otros productos alimenticios o de primera necesidad, como se han multiplicado por 2, por 3, por 4 en el transcurso de 2 o 3 años. Eso no es privativo de Cuba,
pero nos impacta. Y también está la inflación a la que se le suma a todo esto la deficiente producción en Cuba a partir de todos los elementos que he estado mencionando del bloqueo, que no permite tener un nivel de abastecimiento en los mercados, y eso implica incrementos de precios. Ahora, la inflación en Cuba tiene unas características diferentes que lo que puede suceder en otras partes del mundo. Y ustedes conocen muy bien que en cualquier parte del mundo usted se puede acostar hoy a las 11 de la noche con el precio del kilowatt de electricidad en un precio, y mañana se levantó y el precio es el doble. O se acuesta en la noche y el precio de la gasolina es 1, y se levantó mañana y el precio de la gasolina se multiplicó por 3. En Cuba, a pesar de las circunstancias, a pesar de esa situación económica extremadamente difícil, que implica también para el gobierno una disminución de sus ingresos y de sus presupuestos, a pesar de eso, y es verdad que han subido los precios de los alimentos, es verdad que han subido los precios de los productos de aseo, de industriales, de todo lo que necesita una persona para vivir. Pero el precio del combustible no ha cambiado. El precio del kilowatt que pagamos los cubanos por la electricidad que consumimos no ha cambiado. La escuela de los cubanos sigue siendo gratis desde el preescolar hasta el doctorado. El acceso gratis, universal a la salud sigue estando ahí. Un sistema de salud que ha sido muy golpeado también por el bloqueo, y usted puede llegar a un hospital en Cuba y va a tener la atención, y va a tener la atención médica, porque tenemos el personal médico y tenemos el hospital, y le puede faltar un medicamento y le puede faltar un producto necesario para realizar una cirugía, precisamente por todo este impacto del bloqueo. Entonces, hay una diferencia. Yo creo que en Cuba, les decía, en esas circunstancias tan complejas, el Estado cubano, el gobierno revolucionario de Cuba, hace un esfuerzo extraordinario para asumir costos, de manera que el impacto de la inflación sobre nuestra población sea el menor posible. Y es elevado el costo de la inflación sobre los cubanos, pero tenemos la tranquilidad y la seguridad de que en muchos ámbitos de nuestra vida el gobierno, ese que nuestros enemigos quieren que se le catalogue como Estado fallido, ese le garantiza a todos los cubanos sus niveles de supervivencia, de sobrevivencia, y sus niveles de vida, para que no le falte la electricidad, para que no le falte las posibilidades de comer algo, aunque no sea todo lo que queramos y todo lo suficiente. Entonces, esas son las circunstancias. Yo quería explicarle un poquito, sin entrar en muchos más detalles o elementos. Ahora, nosotros entendemos que la lucha contra el bloqueo es una lucha a largo plazo. No se avisora la posibilidad de que el bloqueo sea levantado, y con esto no estoy diciendo que la movilización para que se sienta la presión del mundo no sea necesaria. Ahora, dentro de esa lucha, creemos que hay algo que es lograble, y es que a Cuba se le saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Está todavía en manos del presidente de los Estados Unidos, con su firma, sacar a Cuba de esa lista. ¿Soluciona los problemas económicos de Cuba? No. Pero sin duda ofrece cierto respiro relativo
pero ofrece cierto respiro. Eliminar el bloqueo es algo más complejo. En el año 1996, cuando el presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton, le quitó a la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos la autoridad de eliminar el bloqueo. Ya no es prerrogativa del presidente de los Estados Unidos eliminar el bloqueo. Y le dejó desde entonces en manos del Congreso de los Estados Unidos la decisión de si el bloqueo debe ser levantado o no. Por lo tanto, eliminar el bloqueo implica que en los Estados Unidos se cree una correlación de fuerzas tanto en el Congreso como en el Senado que le permitan una mayoría de votos a favor de eliminar el bloqueo. Aún teniendo esa mayoría de votos, existen mecanismos en ese país tan supuestamente democrático para descarrilar un proyecto de ley que, digamos, al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado o de la Cámara no le convenga. Y la engavetan y te dicen, esto no se va a debatir este año, se va a pasar para el año que viene. Hay 20 maniobras a través de las cuales pueden descarrilar. Entonces es un proceso más complicado, más complejo. Ahora, hasta este momento, la posibilidad de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo sigue siendo una prerrogativa del presidente de los Estados Unidos. El Departamento de Estado emite un informe que le dice al presidente que Cuba no es un país ya considerado que debe estar en la lista. El presidente firma y Cuba deja de estar en la lista. Entonces nosotros creemos que en esta batalla, en esta lucha más a mediano o largo plazo contra el bloqueo, una prioridad debe ser el esfuerzo por generar la conciencia necesaria y la presión necesaria para que a Cuba se le saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El tiempo para hacerlo también pudiera ser limitado, porque hay un esfuerzo de congresistas y senadores anticubanos en Estados Unidos por convertir esa prerrogativa del presidente de los Estados Unidos en jurisdicción del Congreso, porque saben que lo haría mucho más difícil. Hay proyectos de ley caminando tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, tratando de aprobar a nivel de todo el Congreso de los Estados Unidos que para sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo tenga que llevarse a votación del Congreso. Hasta ahora sigue siendo prerrogativa del presidente y nosotros creemos que el esfuerzo fundamental debe estar dirigido a levantar conciencia, a crear presión. Existe una campaña de firmas que la red latinoamericana y caribeña de solidaridad con Cuba ha difundido y ha exhortado a firmar para generar un número de firmas que cree presión sobre el gobierno de los Estados Unidos. Yo les hablaba del Tribunal Internacional contra el Bloqueo que recientemente realizamos, o se realizó y nosotros participamos en Bruselas, Bélgica. Y es un tribunal conformado por jueces europeos y norteamericanos, ninguno cubano. Personalidades de prestigio en el mundo de la ley, de la jurisprudencia, de miembros de organizaciones internacionales de juristas y de fiscales también, ninguno cubano, una norteamericana, un español
un belga, que también hicieron sus apreciaciones y sus acusaciones basado en las leyes internacionales, en las normas del derecho internacional. Ahí se escucharon testimonios de compañeros de Cuba, se escucharon testimonios de compañeras y compañeros europeos que tratan de mantener un vínculo comercial, financiero con Cuba, y cómo se sienten ellos impactados y se han visto perjudicados por la extraterritorialidad del bloqueo, cómo aplica en ellos también, aún sin ser ciudadanos cubanos y aún sin ser ciudadanos estadounidenses y sin haber votado jamás por un político de los que aprobó una ley en Estados Unidos. Y de ese tribunal, de la evidencia que escucharon los jueces, de los testimonios que escucharon los jueces, de la evidencia documental también, se produjo un dictamen con una valoración jurídica extremadamente profesional, seria, profunda, basándose en las normas internacionales, en el derecho internacional. Y nosotros creemos también que esa es una herramienta importante para llevar a diferentes instancias, desde un parlamento nacional hasta una figura política, porque ahí está la argumentación de prestigiosos miembros de asociaciones de jueces y de fiscales y de abogados internacionales, haciendo un juicio basado en la ley de lo que significa el bloqueo como violación de los derechos humanos de todos los cubanos y violación de la ley internacional, violación de la soberanía de otros países. ¿Por qué un francés o un belga o un español no puede tener una relación comercial o financiera con Cuba por una ley aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, por los cuales ningún francés, ningún belga, ni ningún español, ni ningún alemán votó? Y sin embargo sienten el índice? Entonces es una violación de la soberanía de los países europeos, una violación también de la dignidad de los ciudadanos europeos. Entonces creemos que el esfuerzo mayor en este momento debería estar dirigido, según nuestra apreciación, a tratar de que a Cuba se le saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y yo vuelvo y repito, no es el fin del bloqueo, no es la solución de esa guerra, no sería el fin de esa guerra contra Cuba, pero ofrecería un respiro, y es algo que es lograble. Es algo que podemos lograr con el esfuerzo de todos en un plazo relativamente breve, dependiendo del esfuerzo que se realice. No quisiera entrar en otros temas porque... Mañana, ¿no? No, mañana tengo una intervención escrita que ya está, pero lo que sí quería referirme es, porque ustedes todos son usuarios de las redes, consumidores de la información que los medios de difusión masiva, controlados por grandes intereses comerciales, difunden por el mundo, y a veces se puede, y ha sucedido, trasladar la idea, y se hace también con intención, de que en Cuba se están produciendo, que no es un país estable, que el gobierno no está en control de la situación. Y en Cuba, a pesar de todas estas circunstancias de las que le estoy hablando, Cuba sigue siendo un país tranquilo, Cuba sigue siendo un país de paz. Es cierto que hay situaciones que causan irritación. A nadie nos gusta llegar a nuestra casa en un momento en que venimos cansados del trabajo y encontrarnos
con que no tenemos electricidad por 2-3 horas. Y eso irrita, eso es normal. Y si tengo que hacer una cola para comprar el alimento que necesito o no lo encuentro, también hay esa irritación que es natural. Y hay un esfuerzo también extraordinario por parte de esos mismos que nos quieren asfixiar. Hay un esfuerzo extraordinario por tratar de utilizar la irritación, la incomodidad de algunas personas para crear una situación política en Cuba y para crear manifestaciones en Cuba y para generar movimientos en Cuba a partir de un descontento que pueda existir en sectores de la población. Entonces, los mismos que nos tratan de ahogar con la mano izquierda, con la mano derecha financian, porque hay que entender, son pagados. Yo no estoy diciendo que todo el mundo que pueda estar en esa situación esté pagado, pero sí hay un núcleo de personas que son los generadores y los motores impulsores que reciben un financiamiento de organizaciones norteamericanas. Y si nosotros nos fijamos en la guerra que se le hace a Cuba a través de las redes, uno puede ver cómo hay mecanismos que implican el uso de tecnologías para generar un número de mensajes que nadie humanamente puede producir. Y hay campañas para desacreditar la acción del gobierno de Cuba y haciéndolo aparecer como un gobierno fuera de control, fallido. Y todo eso se mezcla y se trata de utilizar la dificultad real de la economía del país para generar ese descontento, esa posibilidad de que haya alguna demostración en Cuba, como las hubo el 11 de julio, y no voy a entrar a explicar, pero cuando hablo de ese tema, yo digo, bueno, la otra cara del 11 de julio es que, ¿por qué llamó tanto la atención? Bueno, llamó tanto la atención porque es que en Cuba nunca pasa eso. Entonces, yo he hablado con personas, como por razón de mi trabajo me tengo que vincular con tantas personas de tantas partes del mundo. Me dicen que eso pasa todos los días en cualquier otro lugar. En cualquier otro lugar hay demostraciones en la calle, eso pasa todos los días. Ajá. En Cuba nunca pasa. Pasó en una oportunidad, por estas razones que le estoy explicando, a partir de una campaña bien montada y de un financiamiento a organizaciones desde Estados Unidos, y ese grupito de personas acaparó la atención, apoyado con una campaña de no sé cuántos mil tweets en un segundo, buscando y confundieron a mucha gente. Y personas que participaron no por mala intención, sino sencillamente acapararon su inconformidad, pero no necesariamente porque estén en contra del gobierno. A diferencia del núcleo, ese sí sabe lo que está haciendo, o digamos, lo sabe relativamente, porque mi opinión, yo puedo decir, yo conocí, por razones de las funciones que cumplía, conocí cierta parte de la contrarrevolución cubana. Y existían, y todavía existen, organizaciones en Miami. Y tú leías los programas de esas organizaciones. Bueno, eran programas que no tenían que ver con la realidad cubana, según mi visión. Estaban lejanos de la revolución, lejanos de la realidad de qué cosa era Cuba. Pero tenían un programa. Pero a los instigadores de ese 11 de julio, digamos, usted lo sienta hoy ahí y le dice, ¿cuál es tu programa para Cuba? A ver, mañana se cae el gobierno, ¿qué tú quieres hacer?
no tienen programa. No tienen programa. ¿Por qué? Porque no necesitan un programa. El programa es crear el caos. El programa es crear el caos. Y detrás del caos, ¿qué viene? Detrás del caos viene lo que han soñado toda la vida, es la intervención norteamericana. Y recordemos, aquellos que siguieron los acontecimientos, el 11 de julio, ya habían ciertos políticos en Estados Unidos, sobre todo políticos del sur de la Florida, alcaldes, el vicealcalde, el otro por allá por no sé dónde, hablando de la necesidad de una intervención humanitaria. Porque tienen el dominio de los medios de comunicación, imponen la agenda informativa y convierten un grupito de personas que en Cuba salieron a las calles, algunos de ellos en una actitud extremadamente violenta, los convierten no solo en héroes, los convierten en grandes multitudes y en la incapacidad del gobierno de controlar la situación, porque ellos dominan los medios de comunicación. Y lo que ve el mundo no es que pueden ser unos cientos o quizás unos miles, 2000 en una isla completa, que además rápidamente se controló. No es eso lo que le transmiten al mundo. Entonces no nos podemos ver enfrentados a lo que siempre han aspirado, porque además la contrarrevolución en Cuba o la contrarrevolución cubana, exista, sean de Cuba o sean de fuera de Cuba, nunca han tenido en mente resolver ellos su problema y resolver ellos cómo implementar su agenda. El sueño de ellos es que los americanos sean los que les resuelvan su problema, porque ellos no pueden, porque no tienen la mayoría y lo saben. Nunca han tenido la mayoría. Entonces, bueno, son cosas que le quería comentar, no es un discurso, era una reflexión sobre temas de actualidad de Cuba. Y bueno, yo creo que hay otros compañeros también que quieren y que necesitan, y que además para eso es la sesión, y les agradezco a ustedes la atención. Espero que haya sido de utilidad la información y la reflexión hecha. Y bueno, le doy las gracias por esa atención, por la presencia, por escucharme. Y bueno, escucharemos también a los otros compañeros y estaremos aquí mañana en el debate.